La educación. Capítulo 7. Biografías de grandes hombres. Moisés. Poderoso por la fe. Cuando quedó privado del cuidado protector del hogar de su infancia, Moisés era menor que José y Daniel, y sin embargo, ya habían amoldado su carácter los mismos instrumentos que amoldaron la vida de aquellos. Pasó solamente 12 años con su parentela hebrea, pero durante ese tiempo puso el cimiento de su grandeza una persona de fama poco pregonada. Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde, y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios. Y llevó a cabo con fidelidad esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de su madre. Del humilde hogar de Gosén, el hijo de Jocabed pasó al palacio de los faraones, al cuidado de la princesa egipcia que le dio la bienvenida como a un hijo amado y mimado. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar. Dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar, llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del sacerdocio, y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Siendo todavía Egipto en ese tiempo la nación más poderosa y civilizada, Moisés, como soberano en perspectiva, era heredero de los mayores honores que el mundo le podía otorgar. Pero su elección fue más noble. Por el honor de Dios y la liberación de su pueblo oprimido, Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Moisés no estaba aún preparado para la obra de su vida. Todavía tenía que aprender a depender del poder divino. Había entendido mal el propósito de Dios. Su esperanza era librar a Israel por la fuerza de las armas. Para ello, lo arriesgó todo, y fracasó. Derrotado y desalentado, se transformó en fugitivo y desterrado en un país extraño. En la Universidad del Desierto. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián, como pastor de ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debía obtener sabiduría para gobernar a una multitud ignorante e indisciplinada. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos, había de obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. Para llegar a ser representante de Dios, tenía que ser enseñado por él. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en 1000 formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. En presencia del Ser Infinito se dio cuenta de lo débil, deficiente y corto de visión que es el hombre. Allí obtuvo Moisés la fuerza que lo acompañó durante esos años de su vida que estuvieron llenos de trabajos y preocupaciones, el sentimiento de la presencia personal del Ser Divino. No solo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en la carne, vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus viajes. Cuando era mal comprendido o se tergiversaban sus palabras, cuando tenía que aguantar reproches e insultos, hacer frente al peligro y a la muerte, podía soportarlo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11, 27. Moisés no solo pensaba en Dios, sino que lo veía. Dios era la visión constante que tenía delante de sí mismo. Nunca perdía de vista su rostro. Para Moisés la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que Dios gobernaba su vida en particular, y lo reconocía en todos sus detalles. Confiaba en él, a fin de obtener fuerza para resistir todas las tentaciones.
Quería obtener el mayor éxito posible en el trabajo que se le había asignado, y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe, y seguía adelante contando con la seguridad de una fuerza sostenedora. Esta fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este periodo como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia semejante. Los resultados de esa educación, de las lecciones allí enseñadas, están ligados, no solamente con la historia de Israel, sino con todo lo que desde ese día hasta hoy ha servido para progreso del mundo. El mayor testimonio dado sobre la grandeza de Moisés, el juicio pronunciado sobre su vida por la inspiración, es: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34, 10.